Muchas gracias. Lo que me ha gustado lo primero que me ha dicho. Lo otro también, pero vamos, lo primero es cierto, lo otro no lo sé. Bien, yo voy a leer una cosita que dice: estamos aquí para asistir a la presentación de una página web diseñada por un joven que será puesta a disposición de la sociedad para el uso que ella estime conveniente, singularmente para el traspaso de información y opinión entre los individuos que la forman. De esta simple afirmación surgen varias ideas que me gustaría desarrollar brevemente. La idea de sociedad, la de Internet, la de traspaso de información y la idea de una juventud emprendedora. Al hablar de la sociedad española en general y de la de los Pedroches en particular, no puedo sino expresar tristeza o incluso abatimiento. Se habla mucho de la crisis económica. Todos sabemos lo que es el déficit, lo que significa la prima de riesgo y lo que representan la bajada de los sueldos y la subida de los impuestos. Todos hablamos mucho de la crisis económica porque la tenemos presente y sabemos hasta qué punto está afectando nuestras vidas y a la vida de las personas que amamos. También se habla de la crisis política. Se dice que tenemos una democracia de baja intensidad, que hay demasiados políticos y que los políticos no están a la altura de la sociedad a la que dicen servir y de las circunstancias a las que se enfrentan. Y comúnmente se liga la crisis económica con la política, en general, para culpar a los políticos de buena parte de los desastres que está asumiendo la sociedad española en los últimos tiempos. Pero casi nadie habla de la crisis social. Y yo al menos creo que en la crisis social está la raíz de la crisis económica y de la crisis política. No negaré yo las virtudes de esta sociedad y los avances que ha tenido en los últimos años. No somos un país fracturado en clases sociales, por ejemplo, ni existe riesgo de involución democrática. Prácticamente todos los individuos saben leer y escribir, tienen una cultura mínima aceptable y disponen de los medios públicos para desarrollar sus capacidades. En general, la nuestra es una sociedad solidaria que responde en masa ante las catástrofes colectivas, por lejos que se hayan producido, y en la que casi todos sus miembros están dispuestos a donar su órgano. Y por citar solo un ejemplo más, hay organizaciones y asociaciones de los más diferentes tipos, lo que supone, además de una forma de luchar contra el estrés individual y social, una buena vertebración de la sociedad, de manera que los mensajes que los individuos llevan a los órganos de decisión son llevados rápidamente, por lo que pueden tomarse mejores decisiones e implementarlas más fácilmente. Pero nuestra sociedad más cercana tiene una serie de defectos relacionados con la presentación que hoy nos ocupa. Tenemos una sociedad débil y dormida, que prefiere que le den el pescado a que le enseñen a pescar, acostumbrada a los momios, que castiga a los que pagan los impuestos, a los que tienen licencias, a los que se dan de alta, a los que declaran su actividad. Una sociedad superficial, incapaz de realizar proyectos a medio y largo plazo, que no premia al que se esfuerza, ni al que se arriesga, ni al que se compromete. Tenemos una sociedad incapaz de hacer autocrítica, una sociedad que se mira al espejo y no se ve más que virtudes, que desprecia, que se atreve a criticarla o incluso que lo margina y lo odia. Tenemos una sociedad acostumbrada a que la adulen para conseguir de ella el voto, a que no le digan la verdad, porque la verdad es peligrosa para el voto. Tenemos una sociedad que se complace en la ficción y la mentira, que mira hacia otro lado para no ver la verdad cuando la verdad duele. Tenemos una sociedad que prefiere vivir por encima de sus posibilidades sin percatarse de las consecuencias que esa actitud acarrea siempre a largo plazo, que habla del estado del bienestar y del derecho al bienestar como si el bienestar solo fueran derechos y no obligaciones. Una sociedad que no se enorgullece del cumplimiento de las obligaciones, sino al contrario, del incumplimiento de las mismas. Tenemos una sociedad que no separa suficientemente la religión y el Estado, un principio evangélico básico y un principio democrático básico.
Tenemos una sociedad condicionada por los prejuicios, una sociedad en la que los ciudadanos han visto reducida su condición a la de meros votantes, una sociedad de ciudadanos sin criterio, seguidores de partidos o de facciones como si fueran prosélitos de una fe, de ciudadanos sectarios, de forofos que votan siempre lo mismo, hagan lo que dicen sus representantes. Tenemos una sociedad de electores más que de ciudadanos. Tenemos una sociedad de ciudadanos votantes que comprende a los corruptos y a los derrochadores, cuando los corruptos y los derrochadores son de los suyos, como si el mundo no se dividiera entre los buenos y los malos ciudadanos, y a los malos hubiera que corregirlos, sino entre los nuestros y los otros. Hubiera que corregir solo a los otros, siempre a los otros. Tenemos una sociedad en la que no se pueden montar proyectos de actividades si no es con subvenciones, que quiere ir más allá de lo que puede, incluso mucho más allá de lo que puede. Una sociedad grandilocuente, que ha creado numerosas asociaciones desproporcionadamente grandes para lo que puede derivarse de su masa social, muchas de las cuales viven en una deuda crónica, de no pagar y de las subvenciones. Tenemos una sociedad con muchas asociaciones, aparentemente bien vertebrada, capaz de llevar las inquietudes de los ciudadanos al órgano de decisión, pero demasiado ligada al poder, que vive del poder y que le teme. Tenemos una sociedad poco amante de sus tradiciones y de su historia, y paradójicamente demasiado dada a la nostalgia, que añora el pasado como si en el pasado estuviera la panacea de nuestro futuro. Tenemos una sociedad melancólica, que no se da cuenta de que en el pasado, junto con el trillo, los chozos y la matanza del cerdo, existieran el analfabetismo, la explotación de los trabajadores y el hambre. Tenemos una sociedad temerosa de los cambios, que se estima en más de lo que es, pero en menos de lo que podría llegar a ser, y que quizá por ello lo mismo imita la forma de lo que hay fuera, que rechaza las transformaciones de fondo, incluso cuando las transformaciones son beneficiosas. Tenemos una sociedad sin líderes verdaderos, que se complace con las voces huecas y sigue a los que le ofrecen el brillo de lo fácil, antes que a los que le demandan sacrificio y trabajo. Tenemos una sociedad en la que se oyen muchas voces fuertes y se escuchan muy pocas voces razonables. Una sociedad que habla más que oye y que oye más que escucha. Tenemos, en fin, una sociedad enferma. Quizá no de gravedad, pero sí necesitada de bastantes remedios. Hay que introducir en ella más cultura política. Hay que reducir el sectarismo. Hay que premiar más el esfuerzo y el riesgo. Hay que eliminar el miedo y hay que echar de la institución a los corruptos, a los manirrotos y a los incompetentes, aunque sean de los nuestros, sobre todo si son de los nuestros. Y hay que elevar la voz de la razón y el diálogo por encima del estruendo a que nos someten los dogmáticos, los hooligans, los forofos. Este proyecto regenerador es grande, porque el daño es grande y requiere paciencia, esfuerzo, capacidad de sacrificio para encajar los golpes que darán los sectarios de un y otro signo, y tiempo, mucho tiempo. En ese proyecto regenerador bien puede incluirse una iniciativa como la que hoy presentamos. La sociedad necesita información veraz. Los medios de comunicación que tenemos en nuestra sociedad más cercana intentan administrar como mejor pueden la información que les llega, generalmente por la vía de las declaraciones, de ruedas de prensa o de presentaciones formales de actos o eventos. Los que emiten esa información lo hacen generalmente con fines propagandísticos y en el mejor de los casos dan en ellos la parte de verdad que les interesa, solo la que les interesa. Es decir, dan una información falsa, pues solo la información completa es verdadera. En consecuencia, el ciudadano tiene que formar su criterio con la propaganda que le viene de un lado y de otro. Ciertamente es mejor que la propaganda venga de muchas partes, antes que solo de una, pero no parece el medio más eficaz para acrecentar la cultura política y para eliminar el sectarismo, ese monstruo que nos divide y nos ciega. La información veraz no es posible cuando solo sale de los protagonistas, cuando viene como viene sucediendo hasta ahora. Son necesarias otras fuentes, y para eso nada mejor que Internet, donde cada ciudadano es un informador en potencia y un corrector de la información de otro. Internet además abre las puertas a la opinión pública libre. En nuestra sociedad,
Los medios de comunicación tradicionales son utilizados por los portavoces de los grupos políticos, económicos y sociales para agregar ciudadanos a su causa. Los grupos políticos, económicos y sociales son siempre grupos de interés que pretenden un fin concreto, coincida o no con el interés público. Los portavoces más activos, los que más se oyen, los que más alto hablan, parece que representan a más gente, o incluso parece que las representan a todas. Hay, no obstante, muchos ciudadanos cuyos intereses no son representados por nadie. Yo me atrevería a decir que la mayoría, y que se callan porque tienen miedo a las represalias de los grupos instituidos, porque no son capaces de elevar su voz por encima del ruido que provocan las voces altas, porque en el debate cuerpo a cuerpo no pueden malas razones sino la retórica, aunque la retórica esté fuera, y porque teme no saber defender la idea y quedar mal con sus allegados y sus vecinos. En Internet, cada ciudadano es portavoz de sí mismo y su voz se extiende en el espacio y en el tiempo con la misma fuerza que las de quienes dicen representarlo, pero no lo representan. No es extraño que los grupos instituidos le tengan miedo a Internet, porque en Internet las voces de los ciudadanos se han elevado por encima de las de los portavoces tradicionales, que ya no tienen el monopolio de la opinión ciudadana. Tanto es así que los movimientos surgidos de Internet han facilitado el cambio de gobierno y han tumbado dictaduras. Los que ocupan el poder, los que aspiran a ocupar el poder y los que encabezan los movimientos sociales instituidos temen, de una manera o de otra, a Internet. Porque detrás de Internet está la sociedad civil sin representantes claros y sin medios de comunicación interpuestos.